Quiero empezar diciéndote algo que quizás nunca escuchaste en voz alta. No tener amigos, a tu edad, no significa que hay algo roto en ti. Sé que probablemente no lo sientes así. Sé que cuando ves a otros hombres reunirse, salir, tener a alguien que les pregunte ¿cómo estás? Y realmente espere la respuesta, algo se contrae en tu pecho. Y después de esa contracción, viene la pregunta que probablemente te has hecho demasiadas veces. ¿Qué me pasa a mí? Carl Jung conocía este territorio específico, no como abstracción teórica, sino porque entendía profundamente lo que le sucede a la psique humana cuando pierde el reflejo esencial que solo otra persona puede ofrecerle. Antes de seguir, quiero que sepas, esto que sientes tiene explicación, tiene compañía en millones de otros hombres exactamente donde estás tú ahora, y tiene, sobre todo, un camino de regreso. Quédate conmigo un momento. ¿Cuánto tiempo llevas sin que alguien te pregunte cómo estás y realmente espere escuchar la respuesta completa? ¿Recuerdas cuándo, exactamente, tu círculo de amigos empezó a desaparecer? ¿Qué pasaría si te dijera que reconstruir esto no requiere que seas alguien distinto a quien ya eres? Si puedes, dale like y suscríbete. Tal vez otro hombre en silencio necesite encontrar esto también. No estás roto. Estás solo, y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas que vamos a explorar juntos. Quiero contarte algo que quizás te sorprenda. No eres el único hombre que llega a casa cada noche sin nadie a quien llamar. Esto que sientes como una falla profundamente personal es, en realidad, parte de algo mucho más grande de lo que probablemente imaginas. Según un reportaje publicado por PBS News en octubre de 2025, un número creciente de hombres estadounidenses vive lo que los investigadores llaman recesión de amistad. El economista Richard Reeves, entrevistado en el reportaje, explica que durante las últimas 4 décadas ha existido un deterioro constante de las amistades masculinas. Entre los hombres menores de 30 años, el 15% dice no tener un solo amigo cercano, una cifra que en 1990 era apenas del 3%. Y aunque estos datos se enfocan en hombres jóvenes, cualquiera que haya atravesado la mediana edad sabe que este deterioro no se detiene con los años. A menudo se profundiza silenciosamente mientras el trabajo, la familia o simplemente la inercia van consumiendo el espacio que antes ocupaban las amistades. Jung entendía esto de una manera que todavía hoy resulta reveladora. Hablaba de la persona, esa máscara social que construimos para funcionar en el mundo. Y advertía sobre un peligro específico, que cuando un hombre se identifica completamente con roles externos como proveedor, trabajador, el que aguanta todo solo, pierde progresivamente el contacto con su necesidad genuina de conexión humana. No es que dejaste de necesitar amigos, es que aprendiste, quizás sin darte cuenta, que necesitarlos abiertamente no encajaba con la imagen de hombre que creías que debías sostener. Quiero que sepas algo importante antes de seguir. Este deterioro no ocurrió de un día para otro, y por eso mismo no es tu culpa completa, ni tampoco algo que puedas revertir de un solo gesto. Ocurrió gradualmente. Dejaste de llamar porque estabas ocupado. Dejaste de responder porque no tenías energía. Y un día, sin proponértelo, el círculo que alguna vez tuviste simplemente se disolvió mientras mirabas hacia otro lado. ¿Puedes recordar el momento exacto o el período gradual en que tu círculo empezó a reducirse? Quiero quedarme un poco más en esto contigo, porque creo que hay una parte de esta soledad que probablemente nunca te permitiste nombrar completamente. ¿Cuánto dolor hay detrás de fingir que estás bien solo? Según un estudio del Pew Research Center, publicado en 2025, el 74% de los hombres afirma que recurriría primero a su cónyuge o pareja romántica para buscar apoyo emocional, mucho más que a amigos
o familiares. Pero, ¿qué pasa cuando ni siquiera tienes esa relación romántica a la cual recurrir? ¿Qué pasa cuando el único canal que aprendiste a usar para procesar tu mundo interior simplemente no existe en tu vida actual? Ahí es exactamente donde muchos hombres solitarios se encuentran, sin amigos que ofrezcan apoyo cotidiano y sin ese único canal alternativo que la cultura nos enseñó a depender casi exclusivamente. Esto crea algo que quiero nombrarte directamente, porque sospecho que lo conoces íntimamente, aunque nunca lo hayas puesto en palabras. La sensación de que tu mundo interior completo, tus preocupaciones, tus alegrías pequeñas, tus miedos nocturnos, simplemente no tiene ningún lugar externo donde existir. Lo cargas todo tú solo, todo el tiempo. Y con el paso de los años, esa carga se vuelve tan familiar que empiezas a creer que así es simplemente como es tu vida, que quizás nunca fue diseñada para ser distinta. Jung hablaba de algo que puede ayudarte a entender por qué esto duele tanto más de lo que la gente reconoce. La necesidad de el otro como espejo esencial para la individuación completa. No estaba hablando de una necesidad opcional, un lujo emocional para quienes tienen tiempo libre. Hablaba de algo estructural en cómo funciona la psique humana. Necesitamos el reflejo de otra conciencia para conocernos completamente a nosotros mismos. Sin ese reflejo, ciertas partes tuyas permanecen, literalmente, sin desarrollarse del todo, como una habitación de tu propia casa que nunca terminaste de construir, porque nunca tuviste con quién compartirla. Quiero decirte algo más, porque creo que necesitas escucharlo directamente. El hecho de que hayas sobrevivido tanto tiempo sin ese reflejo no significa que no lo necesitabas. Significa que aprendiste a funcionar en un déficit constante, cargando solo lo que ningún ser humano debería cargar completamente solo. Eso no habla de tu debilidad, habla de tu resistencia, aunque probablemente el costo de esa resistencia haya sido mucho más alto de lo que te permitiste reconocer. Piensa también en esto. Cada vez que rechazaste una invitación por miedo a sentirte fuera de lugar, cada vez que evitaste acercarte a alguien porque el riesgo de ser rechazado parecía más doloroso que simplemente quedarte solo, estabas, sin darte cuenta, protegiéndote de una herida que probablemente ya existía antes de esta soledad actual. La soledad que vives ahora, frecuentemente, no es el problema original. Es la protección que construiste después de una herida anterior, quizás una amistad que terminó mal, quizás una traición que nunca procesaste completamente, quizás simplemente años de sentir que acercarte a otros nunca terminaba bien. No te estoy pidiendo que analices esto perfectamente ahora mismo. Solo quiero que sepas que esta soledad tiene una historia, una razón, y por lo tanto, también puede tener un camino distinto hacia adelante. ¿Qué herida anterior crees que tu soledad actual podría estar protegiendo, aunque sea de manera dolorosa? Hay algo más que necesito contarte, porque creo que puede cambiar completamente cómo te ves a ti mismo en este momento de tu vida. Según Gallup, en encuesta publicada en 2025, 1 de cada 4 hombres jóvenes estadounidenses de entre 15 y 34 años reporta sentirse solo gran parte del día. Pero lo más revelador de esta investigación no son solo las cifras, es el patrón subyacente. La mayoría de estos hombres nunca hablan sobre su soledad, ni siquiera con quienes podrían ayudarlos, porque desde temprana edad fueron entrenados para ocultar el dolor en lugar de expresarlo. Quiero que te detengas un momento en esto. No es que no exista una epidemia real de soledad masculina, es que casi nadie la nombra en voz alta, lo cual significa que tú, sintiéndote completamente solo en tu experiencia, probablemente estás rodeado, sin saberlo, de otros hombres exactamente igual de solos, todos guardando el mismo secreto simultáneamente. Jung explicaba algo que aquí se vuelve particularmente relevante:
La sombra contiene todo lo que rechazamos de nosotros mismos por considerarlo inaceptable. Y para muchos hombres solos, la sombra guarda algo particularmente doloroso, la creencia profunda, nunca dicha en voz alta, de que no son dignos de ser buscados, elegidos, mantenidos en la vida de otros. No es una creencia que elegiste conscientemente, es algo que se fue construyendo silenciosamente con cada amistad que se disolvió, con cada intento de acercamiento que no funcionó como esperabas, hasta que empezaste a archivar cada una de esas experiencias como evidencia adicional de una historia que probablemente ni siquiera es verdadera. La gente no se queda conmigo. Quiero ser muy directo contigo sobre algo. Cada vez que ocultaste tu soledad para parecer autosuficiente, sin darte cuenta, reforzaste exactamente esa sombra que dice que no mereces ayuda ni compañía. Cada vez que rechazaste una invitación por miedo al rechazo posterior, confirmaste inconscientemente que aislarte era más seguro que arriesgarte a ser visto completamente y potencialmente descartado de nuevo. No te digo esto para hacerte sentir peor por el patrón. Te lo digo porque nombrar exactamente cómo funciona es el primer paso real para empezar a desarmarlo. Aquí está algo que quiero que consideres, aunque en este momento probablemente se sienta imposible de creer. Esta soledad que sientes cumple, de alguna manera dolorosa, una función protectora. Si nunca te acercas completamente a nadie, nunca puedes ser rechazado otra vez de la forma en que quizás ya fuiste rechazado antes. El costo de esa protección, sin embargo, es exactamente este vacío que ahora sientes como una prisión. Una prisión que, sin saberlo completamente, tú mismo ayudaste a construir, ladrillo protector por ladrillo protector, intentando evitar un dolor que ya viviste una vez y que tu psique decidió, a cualquier costo, no querer repetir. Quiero decirte algo con toda la calidez que pueda transmitirte en este momento. Entender esto no es para que te culpes más, es para que finalmente puedas ver el mecanismo completo. Y desde ahí, con compasión hacia ti mismo, empezar a desmontarlo pieza por pieza, en lugar de simplemente cargarlo indefinidamente sin entender por qué pesa tanto. Puedes reconocer, sin juzgarte, la primera vez que decidiste que era más seguro protegerte solo que arriesgarte con otros. Ahora quiero caminar contigo hacia el camino de regreso, porque existe uno, aunque en este momento probablemente parezca completamente invisible desde donde estás parado. Imagina tu vida social como un jardín que dejaste crecer silvestre durante años, no porque no te importara, sino porque en algún momento dejó de sentirse seguro cuidarlo. No se reconstruye plantando un bosque completo de un solo golpe. Eso sería tan abrumador que probablemente ni siquiera lo intentarías. Se reconstruye con una semilla a la vez, regada con constancia, aunque al principio no veas ningún resultado visible bajo la tierra. Cada pequeño gesto de conexión, un mensaje enviado, una invitación aceptada, una conversación sostenida un poco más allá de lo superficial, es una semilla plantada. La mayoría no germinará inmediatamente. Algunas nunca lo harán, y eso está bien. Es parte natural del proceso, no una señal de que estás haciendo algo mal. Pero cada semilla plantada con constancia, sin exigirte resultados inmediatos, eventualmente convierte el terreno silvestre y vacío en algo que vuelve a dar sombra y compañía. Quiero darte pasos concretos, porque sé que en este momento probablemente necesitas algo tangible más que solo comprensión teórica. Primero, permítete nombrar el miedo específico antes de intentar conectar con alguien. No te lances directamente a la acción sin antes reconocer internamente: tengo miedo de que si me acerco, seré rechazado otra vez. Decir esto, aunque sea solo para ti mismo, le quita poder al mecanismo automático que te ha mantenido aislado durante tanto tiempo. No es debilidad nombrar el miedo, es exactamente lo contrario. Es el primer acto de valentía real en este proceso. Segundo, empieza con gestos radicalmente pequeños.
más pequeños de lo que tu mente probablemente considera suficiente. No necesitas reconstruir un círculo social completo esta semana, ni siquiera este mes. Necesitas enviar un mensaje, aceptar una invitación que normalmente rechazarías automáticamente, presentarte a un espacio donde otros hombres se reúnen con regularidad, aunque sea incómodo las primeras veces. Jung hablaría de esto como reconectar con algo arquetípico, esa necesidad ancestral de comunidad que la vida moderna, de tantas formas silenciosas, ha ido erosionando en todos nosotros. Tercero, sé paciente contigo mismo de una manera que probablemente nunca te permitiste antes. Reconstruir la capacidad de conexión después de años de aislamiento no es un interruptor que se enciende de un momento a otro. Es un músculo atrofiado que necesita movimiento repetido, gentil, sin la presión de que cada intento tiene que funcionar perfectamente para que valga la pena. Cuarto, permite que alguien te vea en tu soledad, aunque sea solo una persona al principio. No tiene que ser una confesión completa y dramática. Puede ser tan simple como decirle a alguien la próxima vez que pregunte cómo estás: la verdad, últimamente me he sentido bastante solo. Ese pequeño acto de honestidad, por incómodo que se sienta, es exactamente el tipo de vulnerabilidad que Jung consideraba esencial para romper el ciclo de aislamiento protector. Quiero decirte algo antes de cerrar esta parte, porque creo que necesitas escucharlo con toda claridad. No tener amigos ahora mismo no significa que estás destinado a estar solo para siempre. Significa que, en este momento específico de tu vida, el jardín está silvestre y necesita que empieces, con paciencia y sin juzgarte por lo lento que pueda sentirse el proceso, a plantar las primeras semillas conscientes. No estás pidiendo demasiado al querer conexión genuina. Es una de las necesidades más humanas y legítimas que existen. Y mereces, exactamente como cualquier otra persona, tener un círculo de personas que sepan cómo estás realmente. No solo la versión que muestras cuando alguien pregunta por cortesía. ¿Cuál es la semilla más pequeña, la que se sienta más manejable ahora mismo, que podrías plantar esta misma semana? Comparte este video con alguien que quizás nunca te ha dicho directamente que se siente solo, pero que sospechas que podría estar exactamente donde tú estás. A veces, compartir algo así habla por ti, cuando las palabras directas son difíciles de encontrar. Suscríbete y activa las notificaciones porque seguimos explorando la sabiduría de Carl Jung, la sombra, el self, la individuación y las herramientas reales para reconstruir conexión genuina. Gracias por quedarte hasta aquí, por nombrar el vacío en lugar de seguir ocultándolo. No estás solo, y tu jardín puede volver a florecer. Nos vemos en el próximo video.